Muy bien. Hoy vamos a dar comienzo a nuestro segundo tema respecto de los 5 procesos para el crecimiento cristiano y el crecimiento de la obra de Dios. ¿Quién recuerda cuáles son esos 5 puntos? 5 procesos. Vida devocional. Ese es el tercero. Evangelismo personal, que viene antes del discipulado, ¿cierto? El tercero es discipulado personal, compañerismo, misiones. Muy bien. Entonces es vida devocional, evangelismo personal, discipulado personal, compañerismo y misiones. Bien, vamos a hablar en esta mañana de un primer tópico, un primer aspecto que tiene que ver con evangelismo. Vamos a comenzar a hablar por las próximas semanas acerca de evangelismo. Bien, evangelismo personal, pero obviamente vamos a comenzar con algunos temas que nos ayudan a entender qué es lo que está en la Escritura y lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? Sí. Hace 8 días hice un recuento de los como 3 o 4 aspectos más relevantes. Bien, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? La palabra evangelismo viene de la palabra evangelio. Evangelio. Y todos recordamos, todos sabemos, y si no lo sabes, te lo enseño, lo que significa la palabra evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias, lógicamente buenas noticias acerca de la salvación. Hemos visto por años en nuestra nación y en el mundo que con frecuencia encontramos información nueva acerca de sucesos que acontecen. ¿Qué significa la palabra noticia? La palabra noticia es un contenido de una comunicación que antes no conocíamos. Si alguien viene y te cuenta una información que tú no conocías, eso es una noticia, ¿cierto? Pero hay varios tipos de noticias. En nuestra nación y en el mundo escuchamos todos los días noticias. En estos días estábamos hablando el día de ayer con algunos de mis hermanos en sangre y compartiendo las cosas que a veces los muchachos mencionan. Mis hijas dicen que una de las señales que evidencian que yo ya estoy viejo es que ahora pongo todo el tiempo las noticias. No sé si eso será una evidencia o no, pero me gusta escuchar las noticias y estar al tanto de muchas cosas. Algunas veces no tanto, ¿verdad? Porque lo que escuchamos no siempre nos gusta. Hay noticias malas, hay noticias buenas y hay noticias que no son tan malas, pero asimismo hay noticias que son neutras. Una noticia mala te puede advertir sobre algo o te puede impactar negativamente. Una noticia buena te puede motivar y te puede dar un nuevo ánimo. Pero hay noticias que son neutras, como cuando uno dice eso me resbala. ¿Alguno que me quiera decir alguna noticia que pueda ser neutra? No importa, cualquier estilo. ¿Ah? ¿El qué? El Nobel de Paz. Para ti es neutra, ¿sí? O sea, ni te va ni te viene. El Festival de Rock al Parque. ¿Alguna otra noticia? A veces hay noticias que nos parecen neutras, pero de verdad deberíamos tener alguna posición frente a eso. Nosotros estamos acostumbrados como buenos colombianos a estar cómodos. El colombiano tiende a ser cómodo y buscar la ley del menor esfuerzo. Por eso hay muchos que están hoy por hoy en las cárceles en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo porque se llevaron el paquetico para hacerse rico en unos pocos días, ¿verdad? Somos como ligeros, pero hay noticias que no deberían sernos indiferentes.
pero tenemos esa tendencia. Lo que no nos toca, lo que no nos afecta, pues, ¿qué más da? Hubo terremoto en Ecuador, pobrecitos, ¿cierto? Pero si hubiese sido en Colombia y en un lugar en donde nos afectaría, qué noticia tan funesta para nosotros. A veces somos indiferentes a noticias que no deberían sernos indiferentes. Nos insensibilizamos y el mundo tiene esa tendencia. Gracias a Dios, a pesar de lo grave que ha sido la situación con esta niña que asesinaron, Juliana, la nación ha estado sensible. El problema es que a veces las reacciones no son las correctas ni las adecuadas. Dios ha establecido una ley que es la ley humana a la cual debemos estar sujetos. Escuchaba en un programa de televisión a un abogado hablando de estas cosas y a muchos les suena como un chirrido a sus oídos, porque él decía, qué pena, pero la ley colombiana dice que ese personaje tiene derechos y no podemos tomar la ley por nuestra mano y ¿cómo se dice? Lincharlo. Muchos quisieran lincharlo. Le hizo eso a la niña, que reciba el doble y el merecido castigo por su acción. Noticias, ¿verdad? Noticias. Pero las mejores noticias pues producen en nosotros efectos que son agradables, y parte de lo que queremos hablar en esta mañana es algunos textos bíblicos que nos hablan sobre malas y buenas noticias, siempre teniendo en mente esto: el evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. El evangelio son las mejores noticias. La mejor noticia que tú recibiste y has recibido y recibirás en toda la historia de tu vida se llama el evangelio de salvación. Es la mejor noticia. Ahora, en nuestra nación, pues volviendo un poco, estaba recordando pues noticias tan fuertes como la de el caso de este avión, que siguen saliendo situaciones alrededor de eso y ya están en... Uno dice, bueno, después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, pero por lo menos que aquellos que son responsables de haber hecho algo que no era lo correcto para llegar a este resultado tan desastroso como tantas vidas perdidas. Y déjenme decirles esto, para nosotros los cristianos es un significado todavía más trascendente. El mundo dice, murieron muchachos tan jóvenes, llenos de vida, con tanta oportunidad, y solamente piensan en los 90 años o 100 que hubieran podido vivir sobre la tierra, o en la gran carrera deportiva que hubieran podido desarrollar, o en las familias que hubieran formado, como este muchacho que recién estaba recibiendo la noticia de que su novia estaba en embarazo. Y pues todo el mundo aplaude eso, ¿no? No estoy en contra de una vida nueva que viene, pero aplauden el hecho de que él estuviera celebrando que iba a tener un hijo con su novia. Y nosotros nos unimos a eso. Muchas veces como cristianos decimos, sí, no, y terrible porque ya iba a tener su hijo. Fornicación. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, nunca un bebé es una maldición, siempre un bebé es una bendición. Pero el hecho, el acto de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues, en fin, son tantas cosas que tienen que ver con el tema de noticias. Pero para nosotros los cristianos, un accidente como estos tiene una connotación eterna. Si estos muchachos, y sé que algunos tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de salvación, pero si no recibieron el mensaje de salvación, terrible que hayan fallecido, terrible que hayan perdido la vida en la tierra, pero lo grave es el destino para donde van. Y tal vez nunca algunos tuvieron la oportunidad de que alguien les contara buenas noticias, o tal vez les contaron las buenas noticias, pero no recibieron el mensaje. Ahora, nuestra responsabilidad como creyentes no es que los demás crean, eso se lo dejamos a Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es compartir esas buenas noticias. Vamos a mirar algunos temas que tienen que ver con lo que estamos hablando acerca de las noticias. Punto número 1, estamos hablando de evangelismo personal, que es el evangelio. Si quisiéramos poner un título a esta enseñanza, las noticias en la Biblia, las noticias, estamos al día, las noticias en las Sagradas Escrituras. 3 textos que quiero traer a colación acerca de las noticias. El primero,
El que camina con Dios no tiene temor de malas noticias. El que camina con Dios no tiene temor de malas noticias. Punto número 2. Las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Ahora vamos a mirar los textos bíblicos que apoyan estas declaraciones, pues están en la Escritura. Y tercero, las buenas noticias refrescan el alma. Las buenas noticias refrescan el alma. Repito, el que camina con Dios no tiene temor de malas noticias. 2, las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Y 3, las buenas noticias refrescan el alma. Vamos a la Escritura. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, un capítulo antes del capítulo del devocional de esta mañana. Estamos hablando del Salmo 112. Salmos capítulo 112, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8 para mirar el contexto de lo que quiero que revisemos en esta mañana. El primer punto: el que camina con Dios no tiene temor de malas noticias. ¿Será que nosotros como creyentes a veces podemos tener temor de malas noticias? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Tenemos temor de que nos digan que ya no vamos más en ese empleo. Tenemos temor de que nos digan que mi mamá se enfermó. Tenemos temor de que nos digan que yo me enfermé. Tenemos temor de que nos digan cualquier noticia que no sea buena. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Seamos honestos. A veces tenemos temor de malas noticias. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Salmos capítulo 112, versículo 1. Y esto que nos ayude a mirar dentro de nosotros y ver si hay algo que el Señor quiere que sea transformado en nuestro corazón. Dice el versículo 1, para entrar en contexto: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Será que nos deleitamos en gran manera en los mandamientos del Señor? O más bien por el contrario, como que decimos, no, eso sí no me gustó. Porque cuando estamos reforzando alimentar nuestra carne, pues los mandamientos de Dios no nos gustan. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿A quién le gustaría eso? Tener una descendencia poderosa en la tierra. Que sus generaciones tengan bendición. ¿Quién quiere que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tengan bendición? Amén. ¿Quién quiere que sus primos, sus sobrinos, su familia? Pienso por ejemplo en Yanecita, que tú has influido en bendición sobre tus sobrinos. Yo creo que el anhelo de tu corazón es ver a esos muchachos en bendición. Y parte de la bendición que ellos van a tener es lo que tú has sembrado en ellos. Ahora dice: bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Está hablando del que camina en rectitud. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Será que todo esto que el Salmo nos habla refleja lo que pensamos, lo que somos y lo que hacemos? ¿O habrá cosas que el Señor quiere volvernos a enseñar y a permitir que caminemos como debe ser? Dice el versículo 6: por lo cual no resbalará jamás. Si resbalamos es porque parte de lo que anteriormente el salmista está declarando por el Espíritu no está plenamente en nuestras vidas.
si no tenemos el pleno temor de Jehová en nuestra vida y sus mandamientos, en ellos nos deleitamos, entonces estamos en peligro de resbalar. De resbalar. Ahora dice el versículo 7, ¿no tendrá qué? Temor de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando nosotros caminamos plenamente en rectitud, y ya hemos sido confrontados con este texto, que en realidad no lo hacemos plenamente, que el Señor nos dé gracia para hacerlo, pero si caminamos plenamente en rectitud, no tendremos temor de malas noticias, porque nuestra vida estará plenamente guardada en la mano de Dios. Así que pase lo que pase, Dios estará al control. Ayer hablábamos con mi hermana, que es pastora, y a propósito del viaje de nuestras hijas, estábamos compartiendo pues cómo era el tema de los vuelos, y con todo este tema del avión de la mía y de los chapecoenses. Pues fuerte, ¿no? Pensar en todo esto. Mis hijas viajaron a Medellín unos pocos días después del accidente. Iban para el mismo aeropuerto. Entonces Sarita estaba nerviosa. De hecho, pensar en montar en un avión ya le generaba un poco de ansiedad. A mí me genera ansiedad. Creo que de alguna manera todos los que alguna vez hemos montado en un avión pues sentimos cierto temor, pero unos puede ser que más, otros que menos. Pero mi hermana estaba contando, yo tenía fobia a los aviones. Y ella, por su trabajo, el trabajo secular con el que desarrollan en la empresa con mi cuñado, han tenido que viajar mucho, no solo en la ciudad, no solo en el país, sino fuera del país. Y ella decía, yo tenía fobia a los aviones. Yo me subía a un avión y me entraba el estrés absoluto y comenzaba a llorar, y todo el viaje no hacía sino llorar. Fobia, llorando todo el tiempo, fobia. Sí, eso era Entonces, un día nos contaba, un día mi esposo me dijo, bueno, pues de que estábamos en el tema, pues como que me consintió y todo, pero en un momento dado me dijo, si no controlas eso, no puedes volver a viajar conmigo. Y tenían que viajar por razones de trabajo, y obviamente pues como pareja, pues qué rico viajar. Y ella pues fue confrontada, pero no podía con el tema. Entonces ella dice, no, yo necesito la ayuda de Dios. Y un día hubo un vuelo que iban para Guatemala, el vuelo tenía muy poca gente, entonces ella se acostó en el piso del avión y le dijo, Señor, si tú no me ayudas, no podré volver a viajar. Y el Espíritu Santo de Dios le dijo, no te preocupes. ¿Qué es lo que sucede? Para mí una aeronave es como un juguete en mi mano. Entonces yo lo tengo en mi mano y a veces lo muevo un poquito más. Y por eso se siente el sangoloteo. Pero no se va a caer porque lo tengo en mi mano. Ahora, decía mi sobrino, el hijo, decía, de pronto se cae. De pronto si no está jugando, un niño está jugando con él, de pronto se cae. Yo le dije, sí, pero apenas se cae, vuelve y lo recoge. Ahora, puede haber que haya creyentes que hayan fallecido de esa manera. Para no ir muy lejos, sé que algunos de los de Chapecoense eran creyentes. Bueno, era el tiempo del Señor. Era el tiempo de Dios para que partiera. Cuando estamos confiados en el Señor, no tendremos temor de ninguna mala noticia. El problema es que tenemos el temor de malas noticias porque no tenemos plena confianza en el Señor. Porque no estamos dependiendo 100% del Señor. Y seamos honestos con nosotros mismos y delante del Señor. Así que podemos decirle, Señor, dame la gracia para que yo aprenda a confiar y a depender de ti. Mi vida está en tu mano y pase lo que pase, tú me guardas. Pero si yo camino con el Señor, voy a tener esa certeza. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, dice el Salmo 112, versículo 8.
Y en la versión Dios habla hoy, en el versículo 7 dice, no tiene miedo, es lo mismo de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con burla a sus enemigos, hablando de enemigos espirituales, ¿verdad? No a las personas. Punto número 2. Las buenas noticias, y déjame decirte esto, tú has recibido las mejores noticias a través del Evangelio, pero eres portador de buenas noticias. Mira lo que producen las buenas noticias. Proverbios capítulo 15, versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. La buena nueva conforta los huesos. Veamos lo que nos dice el mismo texto en Proverbios 15:30, pero en la versión Dios habla hoy. Los ojos radiantes alegran el corazón. La Biblia dice que cuando hay luz, los ojos están llenos de luz. A través de los ojos recibimos luz, pero a través de los ojos también podemos recibir tinieblas, si vemos las tinieblas y si nos centramos en las tinieblas. Así que el Señor nos dé gracia para guardar nuestros ojos. Pero dice, las buenas noticias dan, miren lo que dice en esta versión, dan nuevas fuerzas. Las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Díganme alguna buena noticia. Denme buenas noticias. Un ejemplo de una buena noticia. Que Santa Fe va a ganar hoy. Ese es un pronóstico. Sí. Esa es la típica noticia que para unos es buena y para otros es neutro. Los que son hinchas de Millonarios es neutro. Es más, algunos son tan hinchas que en lugar de ser neutro, el equipo de la misma ciudad es funesto si llega a ganar. ¿Cierto? Para los hinchas de Millonarios que gane Santa Fe, para los hinchas de Santa Fe que gane Millonarios. Bueno, pero eso es un pronóstico. Una buena noticia. Bueno, esperamos esta noche tener una buena noticia. Una buena noticia. ¿Cuál? Un día soleado. Eso es una buena noticia. ¿Eso qué te produce? Alegría. Sí. Yo estoy acostumbrado, pues digamos lo que recuerdo de todos los años que hace que estoy en esta vida, que en diciembre siempre los días eran soleados. Y eso le producía a uno como alegría. Estamos en diciembre, época de Navidad. A mí me gusta mucho esta época. Pero no estos días que sale uno en la tarde y ya se vino el aguacero, como que dice, no parece que fuera diciembre. Parece que estuviéramos en abril o en octubre. En abril lluvias mil. Pero ver un día soleado le produce a uno ánimo, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, ¿qué noticia ibas a decir? Amén. Sí, hoy podemos. No sabemos después. Esa es una buena noticia. ¿Qué otra buena noticia se nos ocurre? ¿Eso te da fuerza? Bien. ¿Qué sería una buena noticia? Hace un pago extra por un trabajo que uno hizo. En estos días presenté hace como 2 meses una cotización de un servicio que nunca había hecho, es decir, nunca me habían pagado por hacer eso. Un video, es un video instructivo. Yo no sé si ustedes en internet han visto alguna vez esos videos que es como un tablero blanco y una mano va escribiendo. Ese video, un video de ese estilo. Entonces yo me hice un par de videos de esos y comencé a mostrarlos y a ofrecerlos. Y un cliente me llamó y me dijo, estamos interesados en un video como ese. ¿Qué ha hecho usted? Y yo le mostré pues esas demostraciones que tenía. Pues yo nunca había vendido un video así. Entonces dije, bueno. Entonces el cliente me llamó y me dijo, me gustó mucho. Yo mismo hago la narración, puse la música de fondo, todo. Eso es una cosa que me gusta mucho y me estoy desempeñando en eso. Y dije, Dios mío, ¿será que me gano el negocio? ¿Será que no me lo gano? ¿Será que sí? ¿Será que no?
y de pronto lo llamé, le escribí por WhatsApp al personaje y me dijo, cuando tenga alguna noticia, yo le aviso. Me dice, bueno, esperemos. Y yo le dije, pero ¿cuándo piensan tomar la decisión? Eso era un viernes, me dijo, a más tardar el martes. Se llegó el otro viernes y no tenía noticias. Y él me había dicho, pase lo que pase, digan lo que digan, decidan lo que decidan, yo le aviso. Yo soy insistente con mis clientes y llamo. Y entonces llamé el viernes y le pregunté, ¿qué pasó finalmente con el negocio? ¿Se fue la luz? No. ¿Seré yo, maestro? ¿Qué pasó finalmente con el negocio? Y entonces me dijo, no, yo te dije que cuando tuviera una noticia te avisaba yo. No, está perfecto, sino que me habías dicho que el martes decidía. Al martes siguiente me escribió y me dijo, Juan Carlos, lo escogimos a usted para que nos haga el video. ¡Yeah! Eso me alegró el día, porque no era un negocio de 2 pesos, era un negocio bueno. Después vino una noticia no tan buena y es que me pagaban a 60 días. Pero bueno, pero ahí vamos. Buena noticia, buena noticia. Algo le pasó a mi computador, esa no es tan buena noticia. Algo le pasó a mi computador, esa no es tan buena noticia. Vamos a ver si aquí. Creo que ya. Sí, Alejito. Sí, pero entonces no sé si es. Ahí. Bien. Entonces, gracias, Alejito. De pronto te molesto si es que. Así que se ganaron un televisor, eso es una buena noticia. En la fiesta de la compañía. Y eso le da a uno ánimo, le da a uno fuerza. ¡Qué rico! Son buenas noticias. ¿Cuál? Excelente noticia, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Sí, 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 sí. Buenas noticias, buenas noticias. Las buenas noticias nos dan fuerza. Nos dan fuerza, nos dan fuerza. Ese es un punto, el punto 2. Vamos al punto 3. Las buenas noticias, ¿qué? Refrescan el alma. Las buenas noticias refrescan el alma. Muchas de las que hemos visto nos refrescan, nos refrescan, pero específicamente refrescan el alma. ¿Qué significará eso de que refrescan el alma? ¿Qué significará? Nos dan ánimo, ¿cierto? ¿Qué? Dime. Sí, como que hay un nuevo aliento, como que ¿el alma qué es? Recordemos un poco qué es el alma. Si las buenas noticias refrescan el alma, ¿qué es el alma? ¿Qué parte constituye el alma? ¿Qué aspectos la voluntad? ¿Qué más? Las emociones, los pensamientos, las decisiones. La voluntad está relacionada, ¿cierto? El intelecto. Así que nuestra alma es alimentada por las buenas noticias. Veamos qué nos dice la palabra a ese respecto. Vamos, por favor, acompáñenme a también allí Proverbios, pero en el capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 25. Hay momentos en que las circunstancias no son las mejores, hay momentos en que tenemos adversidad, hay momentos en que hay prueba, hay momentos en que hay tribulación, hay momentos en que podemos, y que el Señor nos guarde, tener la tendencia a tener sentimientos aún depresivos, ¿verdad? Y como a veces el ser humano lo maneja de esa manera, nosotros como creyentes no somos la excepción, pero debemos aprender a manejarlo en el espíritu, nos afecta lo que está a nuestro alrededor. Un poco lo que veíamos ahora, tenemos temor a veces de malas noticias, no debería ser, si estamos confiados en el Señor.
Pero tenemos que luchar con eso y tenemos que pedirle al Señor la gracia para que nos permita ver las cosas distintas y saber que estamos sostenidos por Dios. Pero en cuanto a las circunstancias, también eso afecta a nuestro entorno. ¿Cuántos en un momento dado, por una mala noticia o por cualquier circunstancia, se han bajado de notas? ¿Cierto? Se han bajado de notas, nos hemos bajado de notas, como que nos sentimos como que algo no está bien o que tenemos, obviamente no pensemos en depresión. Si alguno tiene tendencia a ser depresivo, es importante que la gracia del Señor esté y que podamos orar para que el Señor nos libre de tal situación. Pero hay situaciones de la psiquis, que es la parte de la mente que nos puede afectar. Miren, hay muchas enfermedades mentales y el hecho de que tengamos alguna debilidad o una enfermedad mental no significa que estemos desquiciados, ¿cierto? No significa que estemos desquiciados, pero de alguna manera cada persona tiene una tendencia a cierta debilidad en su psiquis. Hay un trastorno de la mente que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Los psiquiatras lo llaman OC, obsesivo compulsivo. Entonces el obsesivo compulsivo es aquel, en la parte de la obsesión, que todo, por ejemplo, es la persona que dice todo está contaminado. Entonces toca esta madera y dice, esto tenía microbios. Entonces inmediatamente sube al lavamanos y se lava y tiene un desinfectante y carga el desinfectante porque hay que desinfectarse las manos. Entonces subió a un Transmilenio. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de centenares de millones de microbios que hay en Transmilenio? Mejor ni lo pensemos. Pues yo siempre que llego a mi casa, cuando salí, estuve fuera, pues igual me lavo las manos y sale mugre en cantidades. Pero hay quienes la obsesión todo el tiempo, entonces todo el tiempo tienen que llevar algo para desinfectarse y están cada nada lavándose. Eso es un trastorno mental. Hay otro que es el compulsivo. Entonces es los impulsos inmediatos a hacer cosas y muchas veces aún hacerse daño, etcétera. Y hay muchos otros trastornos de la personalidad, ¿cierto? Todos tenemos en un momento dado ese tipo de debilidades, pero no debemos darnos el lujo de permitírnoslas. Entonces hay algunas personas que tienden a ser depresivas, entonces por las circunstancias se deprimen, se enconchan, se meten en su cama y no se levantan por horas o por días porque las circunstancias me están abrumando. En lugar de espabilarse, de sacudirse y decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el trabajo del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como pies de siervas en sus alturas o en mis alturas, dice, me hace andar. Cuando cambiamos la perspectiva acerca de la vida temporal, porque estamos aquí por unos pocos años sobre la tierra, nuestra vida cambia de sentido y esas circunstancias ya dejan de producirnos situaciones que pueden tener una tendencia aún a la depresión o a problemas inclusive que tocan en lo psiquiátrico en nuestras vidas. El alma, la mente, las emociones. Proverbios 25:25 dice lo siguiente: como el agua fría al alma sedienta. ¿Cuántos han estado en tierra caliente un día muy soleado, lleno de calor y de temperatura y desean que en su garganta, por su garganta, pase algo refrescante? Algunos piensan en la Coca-Cola. ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola cuando tienen sed? Porque es burbujeante y produce una sensación placentera, ¿cierto? A mí me gusta, prefiero la Sprite. Pero el agua refresca cuando hay un fuerte calor. En una época, cuando era joven y cuando era pequeño, no pensaba en tierra caliente sino en la piscina. Podíamos estar con mis hermanos y mis primos
Apenas abrían la piscina, allá. Y si fuera necesario que nos llevaran el almuerzo a la piscina, y estamos hasta que la cerraran, ¿cierto? Cuando íbamos al centro vacacional, porque pensaba uno en refrescarse y pasarla bueno. Yo ahora voy a Tierra Caliente, voy a la casa de mis suegros, y ni toco la piscina, ya ni la toco. Me quedo, me quedo en el cuarto. Sí. Ayer hablábamos de eso, y son temperamentos, y son también un poquito cosas aquí de la cabeza. Pero por ejemplo, mis hermanos van a un lugar, si fueran a la casa, inmediatamente al mismo día o al otro día están pensando, vamos al pueblo, vamos a Carmen de Apicalá, vamos. Y entonces yo les contaba que cuando llegábamos, de pronto mis suegros o mis hermanos decían, vamos al pueblo no, ¿a qué al pueblo? Déjeme aquí tranquilito, yo estoy... O vamos a Carmen, ¿a Carmen? No, yo estoy aquí feliz. Vamos a Girardot. ¿A Girardot? ¿Tan lejos? ¿Qué lejos si son 20 minutos? No, déjeme aquí tranquilito. Sí. Pero bueno, el cuento es el agua fresca en garganta sedienta. Así son las buenas noticias. Cuando llega una buena noticia, tu alma se refresca, se refresca. Amén. Entonces dice la Biblia que aquel que confía en el Señor no tendrá temor de malas noticias, que aquel que camina con Dios recibirá nuevas fuerzas cuando recibe las buenas noticias, y que las buenas noticias producen un refresco en el alma. ¿Cuántos quisieran ser refrescados? Ahora, tú y yo tenemos la bendición de ser portadores de las mejores noticias. Como decíamos ahora, las noticias son subjetivas. Si gana Santa Fe esta noche, Janecita va a estar saltando en una pata. Si gana Santa Fe esta noche, por ejemplo, ¿quién más? Inesita estará feliz. Si gana Santa Fe esta noche, mi cuñado Juan Pablo estará dichoso. Si gana Santa Fe esta noche, de pronto yo me alegro, porque pero también son santafereños. Iván creo que también es santafereño, ¿cierto? Exacto, o sea, muchos se pondrán felices. Pero esa noticia, estoy seguro que a Juancho Rojas no le va a producir mucha gracia. ¿Sí? ¿Sí? ¿El que gane Santa Fe? Ah, nos está apoyando. Está madurando las emociones. Eso quiere decir que ahora está pensando más en la ciudad que en el color, ¿cierto? Bueno, eso está bien. Pero a los que no le va a hacer ninguna gracia es a los de Medellín. Si gana Santa Fe, pues es contra Medellín que juega. Eso es contra Nacional de Medellín, correcto. Sí, eso no le va a hacer mucha gracia. Así que las noticias para algunos, las buenas noticias, pueden no serlo para otros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar buenas noticias. Cuando llevamos buenas noticias, estamos produciendo fuerza en aquel que las escucha, estamos refrescando el alma, pero también estamos trayendo vida. El Evangelio son buenas noticias, son las mejores noticias que nunca jamás alguien pueda recibir. Algunos las recibirán y no las tomarán como noticia para ellos, o como buenas, o como algo de bendición. Pero para los que sí, entonces tenemos la responsabilidad de ir. Recuerda que tú no tienes la responsabilidad de que la gente crea, tú tienes la responsabilidad de dar las buenas noticias. Es responsabilidad tuya compartir esas buenas noticias y ser bendición para que otros puedan escucharlas, pero depende de Dios y de la persona el que alguien crea. Así como en su momento, cuando tú recibiste las buenas noticias de salvación y creíste, asimismo otros lo harán. Preparémonos, porque vamos a estar hablando acerca de evangelismo personal, y quería tocar este punto acerca de noticias buenas o noticias malas, a propósito de todo lo que ha sucedido en nuestra nación y que sucede en el mundo, pero a propósito también de lo que la Biblia dice acerca de el creyente no tiene temor de malas noticias, pero qué sucede cuando recibimos buenas. Así que si llegáramos a tener la necesidad de recibir malas noticias, caminemos de tal manera que el Señor nos pueda bendecir, sabiendo que en su mano estamos sostenidos, pase lo que pase.
Entre otras cosas, mis amados, porque nunca como creyentes debemos perder la perspectiva. Estamos por un poco de tiempo en esta vida, en esta tierra, y esto es temporal, es pasajero. ¿Cuántos que han sufrido alguna aflicción en su vida, al pasar el tiempo, la recuerdan solamente como algo que pasó? Pero se nos olvida en el momento en que la vivimos. Aún cosas tan fuertes como la pérdida de un ser querido, por ejemplo. En el momento nos ocasiona dolor, pero la Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé esa gracia y que nos permita también ser realmente portadores de buenas noticias en general, pero especialmente de las mejores noticias que nunca jamás podríamos haber dado o recibido, y es el mensaje del Evangelio de la salvación. Evangelio significa buenas noticias de salvación. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús te bendecimos y te pedimos, Señor, tu gracia. Hoy hemos recordado lo que tu palabra nos enseña acerca de aquellos que caminamos contigo. Hoy todos hemos reconocido que a veces viene a nuestra vida temor, que a veces estamos en ansiosa inquietud, que a veces tememos de que nos den no buenas noticias. Y hoy, Señor, entendemos que si camináramos 100% sostenidos en ti, confiando en ti, caminando en tus preceptos y en tus mandamientos, pasaría lo que tu palabra dice: no tendríamos temor de malas noticias. Por eso te pedimos, danos la gracia, Señor, para afianzarnos más y más. Aquello que poníamos como ilustración cuando vamos aún en un vuelo, en una aeronave, tu mano es quien la lleva. Y aún si esa aeronave llegara a caer y estamos confiados en ti y te pertenecemos, es por cuanto habría llegado el tiempo para partir de esta vida y estar en tu presencia. Permítenos, Señor, cada vez más conocerte y confiar en ti plenamente. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que las buenas noticias nos dan fuerzas. Permítenos, Señor, ser bendecidos con buenas noticias, que vengan de tu mano poderosa buenas noticias de bendición en todas las áreas de nuestra vida, para podernos gozar y poder recibir esa fuerza, pero también que seamos portadores de buenas noticias. Asimismo, tu palabra dice que las buenas noticias refrescan el alma como esa agua fría que refresca nuestra garganta en un tiempo de calor quemante. Que asimismo, Señor, seamos refrescados cuando recibimos buenas noticias, pero que seamos factor de bendición y de refrescar el alma de tantos sedientos que no te conocen, que están vagando por el mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios, eternamente condenados a la separación eterna. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser portadores de esa agua viva, fresca, que produce el saciar la sed de almas sedientas que te necesitan. Danos la gracia, Señor. Haznos sensibles de la misma manera en que recibimos la mejor noticia de que la salvación era en Cristo y que nos salvaste no por obras de justicia, sino por tu misericordia, que podamos compartir esas buenas nuevas, esa noticia con aquellos que no te conocen. Danos la gracia, Señor, para ser esos portadores y que no tengamos temor de que nos rechacen, porque no nos rechazan a nosotros, rechazan tu palabra y rechazan al que nos envió. Así que danos esa gracia y que podamos caminar firmes. Por lo pronto, Señor, permítenos ser bendecidos. Permítenos, Señor, afianzarnos en tu palabra y en tus principios y en tus mandamientos, deleitarnos y temerte a ti, para estar en ti plenamente confiados. Gracias, bendito Dios, por este tiempo en el que recordamos el nacimiento de Cristo, tu nacimiento, Señor. Permítenos, Señor, como congregación, tener un tiempo especial. Hoy bendecimos a cada persona de los que no han podido estar, pero gracias, Señor, por los que tú has traído en esta mañana para recibir bendición en tu casa. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Amén. Pastora,
Cuéntanos algunas noticias. Antes de, ya que estamos hablando de noticias, ¿no? Pues son cosas que algunas de ellas ya no son nuevas. Pero quiero recordarles que tengo en mi corazón el 25 de diciembre tener un tiempo para traer al Señor un regalo. Pregúntale al Señor qué le vas a regalar. Algunos puede ser que digan, no, yo quiero traer una ofrenda, aún en dinero. Pero si tú dices, no, lo que Dios puso en mi corazón que yo le regalara es que le entregue esto de mi vida o mi propia vida, no sé. Un don vamos a traer al Señor. Venir a la casa del Señor para celebrar el 25, aunque no sea históricamente la fecha, pero lo apartamos ese tiempo para celebrar y decirle, Señor, es como tu cumpleaños. Queremos honrarte el día de tu cumpleaños. Vamos a hacer esa celebración de cumpleaños al Señor. Amén. Invitemos a otras personas para que vengan y celebremos juntos. Y el primero, entonces recordemos que el 25, que es domingo, vamos a estar reunidos a las 10 de la mañana, no a las 9, sino a las 10. Y lo mismo el primero de enero, que sea un día para comenzar el año en bendición, estando en la casa del Señor y dándole al Señor lo primero de la semana, lo primero del mes, lo primero del año, el primer tiempo, domingo, el primer día de la semana, que es el primer día del año también, que podamos venir a la casa del Señor para exaltarle a Él y ofrecerle el año 2017 en bendición. Amén. Así que no nos perdamos esos dos espacios de domingo 25 y domingo primero. Los dejo con la pastora que nos va a recordar noticias. Buenas noticias. Bueno, recordemos que tenemos este viernes 16 nuestro tiempo de acción de gracias. Dios ha puesto en mi corazón compartirlo con algunos hermanos en Cristo que no son de esta casa, pero son de la casa de Dios. Y algunos han dicho, ay, queremos. Y Dios les ha puesto el querer como el hacer. Estamos ahí coordinando con algunas personas que quieren estar. Entre estas buenas noticias, María Claudia Lombo, que ha venido restaurando su relación con la congregación. Ella se reunió con nosotros a principio de este año a pedir perdón por lo que ocasionó por su decisión en detrimento de nuestro proceso de hermandad y de congregacional. Ella pidió perdón, se reunió con nosotros le extendimos el perdón, ella reconoció su error y en medio de este proceso de este año puntualmente ella nos buscó, especialmente al pastor, le pidió un consejo de un proceso de su vida y pues la relación fue algo así muy puntual. Pero en la prédica de hace 15 días, creo que fue, dentro del proceso en cual estamos de la iglesia, en la vida devocional, que el pastor estuvo enseñando hace 15 días, hablando de la hermandad. ¿Sí fue así? Fue un tema de hermandad. Ya no me acuerdo bien cómo fue la prédica, pero fue un tema de hermandad y de obedecer al Señor. El Señor me dijo, si es cierto que María Claudia pidió perdón y ustedes extendieron el perdón, invítala a las celebraciones del mes de diciembre. Y yo le dije, ¿cómo? Y el Señor me dijo, sí, que se exprese que realmente hay una restauración. Y yo le dije, bueno, Señor, yo le consulté al pastor, no a mi esposo, sino al pastor, y le dije, mira, el Señor puso este querer como el hacer, quiero saber si tú como autoridad de la iglesia das el visto bueno. Y él me dijo, sí, si Dios lo dijo. Y es más, es la oportunidad de dar acciones, o sea, tener acciones concretas de la restauración. Yo estoy de acuerdo. Yo llamé a María Claudia al otro día y le expresé, le dije, mira, Dios puso en mi corazón esto y te lo quiero expresar. No te sientas comprometida a venir, simplemente te quiero decir que los espacios congregacionales están abiertos para compartir. Parte de lo que ella me expresó fue, pastora, solamente Dios sabe, porque hoy usted tenía que llamarme. Hoy para mí es un día trascendental y con su llamada confirmo que Dios está conmigo y que Dios está haciendo cosas en mi vida. Yo voy a organizar mi agenda y yo quiero compartir con ustedes. Ella me escribió ayer y me dijo, pastora, confirmo nuestra participación en el viernes 10